Desde luego es uno de los profesionales que entienden la galería no solo como un espacio para exhibir las obras, sino como un territorio de relaciones, de riesgos y descubrimientos. Es licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y máster en Filosofía por la Universidad de Glasgow. Es profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, cofundador y director de la Galería Maisterra Malbuena desde 2007, ahora Galería Maisterra, una de las galerías españolas con mayor proyección internacional, pues está presente en ferias como la Frieze de London, Art Basel, Miami o Arco, aquí en nuestro país. Desde su galería ha acompañado a artistas en momentos clave de sus carreras y ha construido un proyecto que combina rigor, sensibilidad y una mirada muy personal sobre qué significa trabajar con arte hoy. Ha intervenido en iniciativas como eTalks, Galerías y Artistas, de vocación galerista, donde ha compartido su experiencia con estudiantes y jóvenes creadores. Asimismo, es miembro del comité organizador de Arco, así como de la Junta Directiva de Arte Madrid, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo. Y nada, hoy queremos conocer mejor cómo piensa, cómo trabaja, cómo decide y qué significa ser un galerista en el siglo XXI. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Bien. Lo primero, porque yo creo que todo el mundo quiere saber, o casi todo el mundo quiere saber, cómo se le ocurre a alguien elegir de profesión galerista. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cuándo te vino esa idea que bueno, se ha convertido en tu vida, ¿no? Sí, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme. Creo que este tipo de iniciativas son muy necesarias. Creo que es muy importante más que nunca hablar de nuestra profesión, la profesión de galerista, que creo que por muchos estereotipos y también por asimetrías, ¿no?, que han ocurrido a lo largo de estos últimos 40 años o 50 años, no hemos sabido muy bien cómo situar, ¿no?, los diferentes agentes de la escena aquí en España. Así que todo este tipo de iniciativas de dar voz a los agentes del arte es fabulosa. A esa pregunta, es la pregunta del millón. Cada año cambio un poco, o sea, no cambio de opinión, sino que es una pregunta que va creciendo en mí, nunca en forma de contestación, sino en forma vital, precisamente por eso. Yo la forma de contestarla, claro, muchas veces no la puedo contestar por el contexto, porque para poder contestarla tengo que contestar de una forma psicoanalítica, y entonces no siempre puedes, ¿no? Y es así porque lo primero no es el que sea galerista, sino lo primero es por qué me dedico al arte, ¿no? Y me dedico al arte, es que no lo puedo decir de otra manera, me dedico al arte como refugio. Yo de adolescente, la lógica del mundo me parecía absolutamente marciana, y de repente en una exposición descubrí, a través de una obra en concreto y a través, gracias a mi padre que me llevó a esa exposición, de repente esos miedos, esa ansiedad que tenía a lo supuestamente desconocido, que era lo cotidiano, porque cuando lo desconocido es lo cotidiano, mal vamos, ¿no? Entonces de repente esa obra me entró, no es que la entendiera, porque eso da igual, es el tema de entender, no sé, a mí no me... ¿Sabes que te voy a preguntar qué obra? Pues mira, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo, pero sé que fue una. Y sí, además el no acordarme creo que es necesario, porque claro, había que anularla también, ¿no? Pero lo que sí experimenté fue tranquilidad, ¿no? Alivio, de repente. Y ese fue mi enganchón, con 15 años. Entonces yo sabía que me iba a dedicar al arte, entonces mi vida me llevó a eso. Y en concreto, bueno, cuando ya estuve en Londres y empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en una galería en Madrid, en Pilar Parra,
ahí ya me di cuenta que lo mío es ser galerista, pero no por el tema de vender, que lo de vender fue lo último. O sea, me costó años entender cómo se vendía arte, ¿no? Pero aún sigo entendiéndolo. Pero lo primero fue el objeto de trabajo de un galerista. ¿Cuál es el objeto de trabajo de un galerista? ¿Las obras de arte? No lo creo. Yo creo que el objeto de trabajo de un galerista es el artista, ¿no? Y precisamente por eso tampoco me acuerdo de esa obra. Vale. Porque a mí lo que me interesaba era el cómo se pudo crear esa obra. O sea, lo que yo conectaba es con esa persona o personas que tenían esa necesidad de hacer. Que eso también describe a los artistas de verdad, ¿no? Esa necesidad que creo que se habla en esos términos vitales, ¿no? De necesidad de crear. Y entonces la galería era el perfecto vehículo para poder dedicarme a eso, a ese objeto de trabajo que es el artista. Y yo te escuché una vez que decías que mucha gente, incluida tu propia madre, pensaba que lo que tú hacías, lo que tú tenías, era una tienda. Ah, sí, por supuesto. Bueno, yo soy de Pamplona, que es un pequeño pueblo al norte de España. Y mi madre es que me encanta el término, mi madre es una Sunday painter, ¿no? Que los ingleses, como buenos divulgadores que son, creen la divulgación, que es otro de los males de España, ¿no? Hemos denostado siempre la divulgación, ¿no? Pero el Sunday Painter, o sea, los ingleses siempre dan nombres precisos a las cosas, ¿no? El Sunday Painter es este pintor aficionado, ¿no? Que pinta los domingos. Entonces mi madre es una de ellas. En Pamplona no hay parque para pintar, sino vas al polideportivo más cercano. Pamplona está inundada de polideportivos. Son como una especie como de países artificiales, ¿no? Como no hay urbanizaciones, hay polideportivos. Entonces, en esos polideportivos hay actividades. Entonces, mi madre lleva como 40 años yendo a clases de pintura. Y bueno, ahí pasó de todo. O sea, cuando abrí la galería, mi madre comentaba a sus amigas de pintura, que mi hijo ha abierto una galería, pensando un poco que era una plataforma donde ellas mismas podían exponer, ¿no? Claro. Todo queda en familia. Porque al fin y al cabo es una tienda, ¿no? Entonces, yo siempre que volvía, los fines de semana, que volvía después de currar, que iba a casa a ver a mi madre, de Madrid a Pamplona, ella me decía esto, ¿no? ¿Qué tal la tienda, no, hijo? Yo al principio me enfadaba muchísimo, o sea, no entendía nada, ¿no? Esta especie como de orgullo, ¿no? De soberbia, de tal, estoy pasando fatal por esta vocación mía y tú me llamas tendero. Y luego me di cuenta, ¿no? que está bien, ¿por qué no? O sea, porque en el fondo nos revelamos esas palabras porque no confiamos en lo que es el arte, ¿no? Entonces se puede denominar de muchas formas. Bueno, y hay muchas aventuras con las amigas de pintura de mi madre. Una fue cuando vino por primera vez a Arco, que fueron en autobús 30 señoras. Esto es verídico, ¿eh? O sea, no es hipérbole, no exagero, fue así. Mi primer Arco y las señoras sacándose una foto en el stand, a la persona que le pidieron sacarse una foto fue a mí, yo sacándoles una foto a la señora en el stand, totalmente nervioso. Y tengo la suerte de que pasara eso, tengo la suerte de tener una madre que lo veía todo como una forma natural, ¿no? Y así es, vamos. Hombre, muchas veces yo empiezo a preguntarle a mis alumnos, ¿qué diferencia veis entre una galería y una tienda? Y la respuesta que me dan es que la tienda necesitas un ordenador, vas y lo compras, pero en la galería pues se vende pues otro tipo compras otro tipo de cosas que quizás las necesites para el alma, ¿no? Convivir con el arte es algo que podrías ahorrarte y de hecho pues no te lo ahorras. Y entonces la relación con los artistas, de la que me hablabas, lo que es realmente importante para ti,
tú ya tienes unos artistas, legados de artistas artistas ya fallecidos, artistas con media carrera. A la hora de planificar, por ejemplo, tu programación, ¿cómo lo haces? Es decir, los recién llegados o los artistas, a lo mejor de los que no vendes tanto, ¿cómo los apoyas? ¿Cómo están presentes en tu programación? E incluso, que esto ya son como varias preguntas, a la hora de ir a una feria, ¿qué eliges? ¿Artistas más consagrados? ¿Intentas hacer un equilibrio? ¿Artistas que has descubierto y quieres hacer llegar? Joder, esta pregunta es complicada. Claro. Claro. A ver, por supuesto, aquí hay varias cosas, ¿no? Hablamos antes de una tienda, al final una tienda que es un negocio, ¿no? Evidentemente una galería, ahora hablando en serio, no es una tienda, además en el sentido de que no vendemos artículos de necesidad, o sea, de necesidad primaria, ¿no? Entonces hay unos componentes simbólicos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer como modelo de negocio. Nosotros, en nuestro caso, abrimos la galería desde esa inocencia que es la vocación, que fue nuestra fuerza. Probablemente si hubiéramos dedicado más tiempo a pensarlo, pues no sé, igual no lo hubiéramos abierto. Creo que nuestra fuerza fue esa inocencia y como fuerza el arte. O sea, esto fue en el 2007, o sea, Belén tenía 27 años y tenía 29. Y confiábamos mucho que todo iba a ir bien. O sea, ¿por qué no iba a ir bien? O sea, conocíamos los artistas fabulosos, sabíamos, ya teníamos la experiencia suficiente para saber qué hay que hacer para abrir una empresa, Idealista, Doctor Forquetuno, al lado de Gel Alvear, un local. Además, el alquiler era baratísimo, o sea, porque solo costaba 1.800 euros un tuburio de 50 metros cuadrados. Era el 2007. Pensábamos que la música no se iba a acabar nunca. Esto fue antes de la crisis. Una barbaridad. Ahora ese mismo local cuesta alquilarlo 700 euros. ¿Por qué digo así? Lo digo así ¿por qué digo esto? Porque no pensábamos mucho más allá del arte. Entonces, porque no éramos empresarios, en ese sentido. Sí que lo éramos en el sentido vocacional, pero aún carecíamos toda esta cuestión que hemos tenido que aprender, ¿no? de una inocencia. Pero ahora que ya uno no es inocente, me estoy metiendo ahora en cosas que sé que no sé hacer, pero ya aprenderé en el camino. Y eso yo creo que está muy bien, ¿no? Por lo menos en cómo pienso yo que deberíamos tratar el arte, yo creo que funciona. Dicho esto, nuestra estrategia ha tenido que ver mucho con nuestra relación con el arte y con los artistas. Hemos creído mucho en eso y entonces lo hemos pasado muy mal, ha habido esa travesía del desierto, pero esa convicción absoluta de que todo iba a ir bien. O sea, y así ha sido la estrategia. Evidentemente, a la pregunta que dices, o sea, hay artistas que vendes más y otros que vendes menos. Bueno, lo importante es no tener todos los artistas que venden menos juntos. Pero ¿cómo consigues eso? Esto es la magia del arte. O sea, por lo menos una galería como la nuestra, nosotros empezamos a trabajar con artistas que tenían nuestra edad, empezaban igual que nosotros. Eso en términos de empresa, ¿qué es? O sea, estás creando producto, ¿no? Con lo cual, no es que estos artistas ya estaban, sino que empiezan con uno. Y entonces fuimos creciendo a la par. O sea, fuimos creando mercado para estos artistas.
Lo de crear mercado para ser artistas, no desde la consciencia. No éramos conscientes que estábamos creando un mercado. Lo que sí que éramos conscientes era que estamos haciendo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo era soportar la carrera del artista. También económicamente. También económicamente. Porque sí. eso no lo hacen todas las galerías. No, a ver, no, y es complicadísimo. Y a ver, y ahora es con los recursos que tú tienes. O sea, se puede hacer con los recursos que uno tiene. Al final es una actitud de. Y esa actitud contagia. Y al final las cosas suceden. O sea, por supuesto que ha habido momentos complicados, momentos donde incluso te tienes que no sincerar, sino que hablar con el artista y decir, oye, soy incapaz. Es puede haber, pero o el mercado no lo sabe o yo soy incapaz de hacer que el mercado lo sabe. También hay que equilibrar las fuerzas, ¿no? Ahora, por ejemplo, claro, esto es para pellizcarse, ¿no? O sea, yo cuando pienso, joder, ahora estoy llevando el legado de Campano, el legado de Lucio Muñoz, estoy llevando artistas como Soledad Sevilla, Susana Solano. ¿Y eso es que te has encontrado esa posibilidad? No, claro, no, ha surgido por el trabajo. Y eso tú tienes que saber, o sea, ese timing viene por ese dejarte llevar y por creer en el arte como esa fuerza que te lleva. Que esto suena así como muy naif, puede ser, igual lo es, pero a nosotros nos ha funcionado. Y de hecho creo que uno de los males de la escena aquí en España es no creerlo. De hecho, muchas veces no creemos pues la importancia de las cosas reales que tenemos, o sea, los artistas que tenemos, la escena que tenemos. O sea, muchas veces no creemos en ella, creo yo. ¿No? Entonces, ¿a quién nos llevamos a las ferias? ¿A quién? Nos llevamos a las ferias. ¿A quién nos llevamos a las ferias? Bueno, a los artistas que tú crees. A los artistas que tú crees. A los artistas que tú crees fuera del gusto, además. Que esto es un tema también claro, que hay que matizar. Nosotros nunca hemos nunca hemos empezado a trabajar con un artista por gusto. El gusto es una cosa muy personal. Si yo ahora os digo los artistas que me gustan, claro, yo de vez en cuando veo Acorralado, que es una película que, claro, en el mundo, seguro que aquí hay gente que ha visto Acorralado y seguro que hasta le gusta Acorralado. Y bueno, Acorralado es Acorralado, Rambo 1. Es lo que es. A mí me encanta el cine de acción. Veo cosas en el cine de acción, no sé, muy especiales, por muchos sentidos. Eso es mi gusto personal. Si yo ahora digo nombres de artistas que me gustan, pues igual alucinaríais bastante. ¿Eso significa que mis artistas no me gustan? Sí, me gustan muchísimo, pero sobre todo, además de eso, con los artistas de la galería, yo sé qué hacer para sus carreras. Hay muchos artistas que ni siquiera he intentado trabajar con ellos porque en ese momento no sé qué hacer con ellos o sé, por mis fuerzas, por ser demasiado pequeño o por no entender algo o por lo que fuere, o por el tipo de trabajo que tiene el artista, yo no soy capaz de cómo llevarlo en un canal sostenible, o que no hay espacio para trabajar, ¿no? El artista ya está sobradamente representado, ¿para qué? O sea, y esto es muy importante, precisamente como son negocios muy vocacionales, se nos olvida luego que es un negocio y se nos olvida que hay que tener estrategias de trabajo, que no solo por el gusto ya eso da de comer. O sea, de hecho, el solo moverte en una galería por gusto provoca luego fricciones, malos entendidos y desilusiones, o sea, creo yo. Bueno, pues si quitamos de la ecuación el gusto y tenemos las herramientas intelectuales, porque las tenemos, ¿qué porcentaje tiene, por ejemplo, la intuición o en qué nos basamos? Toda. Porque toda. Bueno, en mi caso sí.
Pero bueno, yo veo la intuición como es un canal de conocimiento para mí. O sea, yo le doy la misma importancia. O sea, la intuición muchas veces pensamos que es como una cosa que aparece y resbaladiza y que va con canales diferentes a lo que es el conocimiento de peso estándar. Para mí la intuición está dentro de eso. Es un conocimiento de mucho peso. Lo que pasa que a la hora de verbalizar la intuición se verbaliza de otra forma. Y creo que la intuición es una herramienta fundamental para un galerista. Si pensamos en galeristas históricos, todos han tenido esa gran intuición, que en el fondo es piel, ¿no? Yo siempre digo este tema de que el galerista suele ser ágrafo, ¿no? O sea, ágrafo, o sea, el que no escribe. Con esto no quiero decir que no haya galeristas que escriban, ¿no? Como afición, pero lo que sí que quiero decir que en su profesión son acción, o sea, la acción va primero y luego puede haber los espacios que sean, ¿no? O sea, ser ágrafo en ese sentido, o sea, aproximarte a un artista no desde la grafía, no desde el conocimiento, no desde sopesar, sino desde la acción. Entonces, en ese sentido somos igual que el artista, o sea, por eso entendemos también al artista, porque creo que nos movemos en esos mismos canales de acción, etcétera, que es totalmente compatible luego a el sopesar las cosas, pero este tema de hacer las cosas sin aún haber entendido el significado es fundamental, porque muchas veces ese significado que creemos que hemos entendido, 10 años después resulta que no era así, que es la academia, el tema de los comisarios. Bueno, ahora no vamos a abrir ese melón. Bueno, lo podemos abrir porque yo soy comisario también, que eso es otra cosa, que los galeristas muchas veces creemos que no lo somos y de hecho yo creo que somos el comisario más estereotipo que pueda haber. Pero... ¿Y cuál es tu día a día? ¿Cuál es el día de un galerista que fuera de las inauguraciones, de lo que la gente ve desde fuera, desde el glamour que puede ser pues ir a ferias internacionales, tu día a día? En la galería, no hace falta que nos cuentes también. Estaba tentado, ¿eh? Pero no. Sí, pero joder, en la galería, vale. Mi día a día en la galería. Bueno, en el fondo pasas mucho tiempo, o sea, siempre estás con este tema de que no llegas a las cosas, eso creo que es bueno, pero ¿por qué pasa mucho eso que no llegas a las cosas? O sea, yo creo que el día a día en una galería nos resulta difícil de explicar porque es muy raro que sea este tema de... Yo, por ejemplo, yo no tengo una agenda, o por lo menos no tengo este sitio donde empiezo esto y acabo esto. Porque en el fondo, en una galería no se acaba nunca nada. O sea, es como un círculo que va creciendo, ¿no? O formas que van creciendo. ¿Por qué? Porque en el fondo somos promotores de encuentros. O sea, lo que hacemos es crear relaciones. Entonces mi día a día es estar hablando con artistas, hablando con coleccionistas, escribiendo por WhatsApp, o sea, el medio me da igual, pensando, pero siempre que estás pensando no piensas lineal, o sea, como puede ser la escritura, sino piensas como en círculos, o sea, por lo menos en mi caso. Entonces, mi día a día es fomentar relaciones, profundizar en relaciones, abrir relaciones, preparar esas aperturas, ¿no? de relaciones, hablar mucho con el equipo, hablar mucho de arte y sí. Bueno, pues han nombrado al coleccionista. ¿Podríamos hablar de un perfil de coleccionista que vaya a tu galería? Me imagino que será algo más heterogéneo. ¿Se puede hacer amistad con un coleccionista? ¿Puedes tener como amigo un coleccionista que jamás te compre? Joder, yo hice mucho
subconscientemente para que no me compraran. Y me di, sí, y esto es muy típico también, por lo que he dicho antes, ¿no? A ver, luego ya hay varios perfiles y hay que preguntar, o sea, estoy convencido que tú invitas a 30 galeristas y tendrías igual 30 opiniones de cómo han empezado, ¿no? Y qué consideran para ellos que es un negocio para su propia vida, ¿no? O sea, hay galeristas que son capaces de separar su vida personal con la galería, hay otros que no, hay otros que son muy personalistas, hay otros que confían en la gente, hay otros que saben delegar, o sea, pues esto es como en otros sectores. Pero, en general, cuando te metes en una galería, como hicimos Belén y yo, que no es no nos llamó el tema comercial per se, que ahora me llama muchísimo, porque veo que es la gran herramienta para poder pues para poder aportar en la carrera de los artistas, ¿no? Y que somos fundamentales a la hora de aportar, sobre todo, somos el pegamento, ¿no? O sea, el que un artista pueda continuar durante 40, 50, 60 años. Solo con la institución es imposible, o sea, porque es una relación intermitente, o sea, que no funciona. Es que los días en el estudio del artista son eternos, ¿no? Y todos los días tiene que ir al estudio. Entonces, necesita de una persona que haga que cuando se levante de su cama y vaya de la casa al estudio, esté pensando ya en la obra y no esté pensando en nada más. Y que las cuitas y luchas internas que tenga sea con el lienzo en blanco, ¿no? Que tenga en el estudio, ¿no? Y todo lo demás que se encargue otro, ¿no? Eso es el ideal, eso es para lo que sirve un galerista. Un director de museo no se puede encargar de eso. Y aquí creo que hay algún director de museo aquí, o que lo fue, que sería un debate interesante, ¿no? Yo creo que el objeto de trabajo de un editor de museo es más la obra de arte que el artista. Y para el artista estamos nosotros. Y por eso esa conjunción funciona perfecto, creo yo. Y es lo que venía, al coleccionista que no compra. Bueno, ¿qué compra? ¿Qué perfil hay en tu galería? En España tenemos un coleccionista que no existe en otros países, que es el coleccionista, ¿cómo se dice? Sí, el coleccionista emérito, pero incluso antes de ser emérito. O sea, en España hay un coleccionista... Fantasma. Bueno, que nunca ha comprado. Fantasma. Pero que es coleccionista. No me digas. Pero y además ese coleccionista nos lo hemos inventado nosotros. O sea, los propios galeristas nos hemos inventado a ese coleccionista. Esto lo dejo aquí, esto es para reflexionar. Pero es cierto, o sea, no es este tema de ser victimista y culpar, comprar y tal. Los dos nos hemos inventado muchas cosas que creemos que venían antes de nuestro invento. Y en el fondo es nuestra propia acción o inacción la que ha inventado esas cosas. Esta parte. Si profundizo algo más ya. Ahora después volvemos. Porque esto se graba además, ¿no? Sí. Nos están viendo ahí en todas las latitudes para del siempre. Mundo. Bien, pues por eso. Entonces, bueno, ya está, ¿no? El tema el perfil del coleccionista. También, yo me refería una persona, porque aquí nos podemos conocer a un coleccionista, podemos imaginarnos un coleccionista independientemente del tuyo fantasma, que ya es otra cuestión, pero nos imaginamos un coleccionista, pues un hombre, una mujer que tiene sus recursos, que tiene su dinero, va a una galería y dice, dame 2 de estos. O si hay un coleccionista que es una persona normal y corriente que dice, pues bueno, pues yo en vez de hacer esto, esto y esto, pues voy a pagarte, voy a llevarme esto que es más asequible, o no sé si eso también se da en la galería o no, te pago a plazos, o... De todo, sí. O sea, ¿qué perfil o perfiles de coleccionistas ves pasando o has visto pasar, o si ha cambiado? Por ejemplo, lleváis ya muchísimo tiempo, ahora llevas, con la galería, ¿ha podido cambiar también como habéis cambiado vosotros el perfil de coleccionista o después del COVID? No sé. Sí, por supuesto. Bueno, primero, y luego también para relacionar lo que he dicho antes a esto, cuando digo también de inventar coleccionistas es
y también lo asocio también a esta especie de fobia que tenemos a la divulgación, ¿no? Somos muy de extremos, muy de extremos y muy de excesos. Y entonces pasamos de cero a que sea coleccionista. Entonces ahí creo que hay un gran fallo. ¿Y dónde está el amante del arte? ¿No? Es aficionado al arte, que va a una feria de vez en cuando, que es médico, abogado o profesor de universidad, y que ahorra un poquito y que todos los años compra en Arco, por ejemplo. Que esto es una figura que ha existido y existe muchísimo. De hecho, el gran cliente de Arco es ese perfil. ¿Qué son estas personas? ¿Son coleccionistas? ¿Qué son? Claro, como no podemos llamarles coleccionistas, entonces no son. Este es el gran tema. Y yo, desde hace unos años, mi pasión son para este tipo de personas. Y de hecho, vivimos de lo que es el comprador ocasional. Es que como no podía ser de otra manera. Y creo que eso no desvirtúa nuestro trabajo, ni desvirtúa lo que significa el arte, ni nada. Es al revés. Es al revés. Tiene que ser nuestra responsabilidad hacia la comunidad. O sea, si conseguimos que gente, pues como somos tú y yo, con un salario normal, etcétera, meter el arte en sus vidas, vamos, o sea, eso sí que es transformar. Y no me estoy refiriendo a lo que supuestamente es estos eslóganes que se dice, si coleccionar es baratísimo, con 500 euros, eso es una chorrada, primero, porque estas personas no coleccionan, es que no tienen por qué coleccionar, no todo el mundo tiene que ser coleccionista, de hecho es una contradicción en sí misma. O sea, pero es una falacia absoluta, si hablamos de la palabra coleccionar, es una falacia absoluta que se puede coleccionar barato. No. El coleccionista se tiene que dejar mucho dinero. Es muy caro ser coleccionista, es muy caro, es mentira que sea barato. O sea, no lo es. O sea, no lo es. O por lo menos maticemos a qué llamamos barato o caro, claro, porque muchas veces decimos que una obra de 30.000 euros, pues, joder, no es muy cara. Sí, aquí a la audiencia digo 30.000 euros, barato, ¿no? O sea, bueno, son 30.000 euros, ¿no? Y yo vendo obras más caras de 30.000 euros. ¿Pero por qué? Porque ahí sí que se lo vendo a coleccionistas. Eso es otro territorio, o sea, no desvirtuemos las palabras, o sea, es que cualquiera... Ah, bueno, y ya cuando ya lo hicimos en inglés, ahí sí me hincha la vena. A ver. Collectors. Aquí, pero en España, pero está súper de moda eso. Decir collectors. Sí. Está muy de moda decir collectors. O sea, al lado de VIP. La misma. ¿Eh? Al lado de VIP. Entonces, hay pocos collectors, hay pocos coleccionistas y tienen que ser pocos, por definición. Pero hay mucha gente que ama el arte y esa gente quiere comprar y esa gente quiere formar parte de. Hombre, si queremos tener al fin una tradición, aunque sea tardía, de coleccionismo o de amor por el arte, o como lo vayamos matizando, pues sí que es importante quizás, ¿no?, que un chico o una chica joven pues se compre su primer grabado. Es importantísimo porque si no, esa labor didáctica, que tampoco es que tengáis que hacerla vosotros, pero también es que vosotros sois habéis sido lo realmente importante durante mucho tiempo en la historia del arte. O sea, yo como historiadora, tú sabes que muchísimos movimientos artísticos se han dado a conocer por medio de galerías, en vez, ¿no? Algunos artistas pop, ¿no?, por ejemplo. Y galeristas que sean... Todas las obras históricas que ves en un museo que han significado, donde primero lo has visto ha sido en una galería. Es que no puede ser de otra forma.
O sea, sobre todo en los años 50, años 60, la experimentación, porque claro, es otra cosa que también se habla poco. La experimentación en todas las disciplinas creativas es fundamental. Entonces, el artista joven, cuando tú creas un espacio de experimentación y además tiene esa galería que por definición las galerías, por ejemplo, la galería moderna, años 50, años 60, nace porque era el sitio para exponer la experimentación, porque en los museos no se exponía la experimentación. El Minimal, por ejemplo. El Minimal nace en galería. O sea, la primera exposición de Donald Judd es año 63 con Richard Bellamy en Green Gallery, una galería muy pequeña. O sea, Richard Bellamy en ese año expuso primeras exposiciones de Donald Judd, de Robert Morris, de James Rosenkist, por ejemplo. Y fijaos, ecléptico, o sea, pop art y minimal art. Porque el galerista histórico también, de verdad no entiende de líneas. Es otra cosa que también se me echa la vena al mismo nivel o más que la palabra collector. ¿El qué? Que es, esta galería lleva una línea coherente. Esta galería lleva una línea coherente. ¿Qué significa eso? Cuando el arte por definición no lo es. O sea, es contradicción pura. ¿A ti te lo dicen, por ejemplo? No. Ah, o sea, te hincha la vena no cuando me lo se dicen. dicta, No me lo dicen, y ese es el mayor piropo, que no me lo digan. Porque la lógica que utilizamos cuando decíamos línea coherente es que nos parezca todo igual. Y el gran mal que está padeciendo el arte es la homogeneidad, es que la complacencia, es que parezca todo igual. Esas líneas coherentes nos están llevando al abismo. Pero es verdad, la situación es crítica, o sea, en ese sentido. O sea, hay que apelar al galerismo histórico, al galerismo que dejaba el arte libre. Bueno, pero algún galerista que otro se ha arruinado también. Ah, por supuesto. Por supuesto. ¿No? Claro que sí. Porque hay galeristas que han puesto de su bolsillo, no sé qué. Bueno, todo galerista pone en su bolsillo. Entonces, si no, no es galerista. Un artista que le dé por hacer la Spiral Yeti, ¿no? Por ejemplo. Sí. Virginia Dawn. Sí, ella venía de buena familia, eso sí. Pero ahí puso todo, sí, claro que sí. Las grandes producciones históricas y todo esto son de bolsillos de gente excéntrica. O sea, ese galerista histórico es un empresario excéntrico que pone el dinero por fe y... O sea, que tú tú apoyas, está quedando claro, pues esta experimentalidad. Pero, por ejemplo, en tus artistas, ¿te ha ocurrido también algo que haya sido como decir, wow, a ver dónde me voy a meter? Joder, continuamente. Pero no hay una contradicción, o sea, en lo que estoy diciendo. O sea, es este saber de lo que uno tiene entre manos. Es lo que te da la fuerza y sabes que todo va a ir bien en ese sentido. Pero también tienes que saber que si no arriesgas tú, si no propones tú, o sea, porque en el fondo lo que estamos haciendo es que se convierta en realidad algo que tiene que nacer para el futuro. O sea, el galerista, el objeto de trabajo es el artista. ¿Por qué? Porque el objeto de trabajo es la obra que aún no ha sido realizada, es la obra futura. Cuando la obra futura ha sido realizada, ya está, que se encarguen otros. O sea, tiene que acabar y los museos ahí entran también, ¿no? Pero tenemos que pensar continuamente en esa obra que aún no ha sido realizada. Y hay que estar al mismo nivel que el artista antes de realizar la obra. Entonces, eso en el mundo real, ¿en qué se traduce? Oye, que hay que producirlo. ¿Quién tiene dinero para producirlo? ¿Quién lo pone? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el retorno de esto? Porque al fin y al cabo, claro, una galería se dedica a cosas complejísimas,
pero luego nuestro retorno es monolítico. O sea, en el mundo del arte o vendes obras de arte o te vas al carajo. Yo no cobro entrada, yo no soy manager de no sé qué, o vendo obras de arte o no funciona. O sea, es así de monolítico, ¿no? Es así de primitivo, en el fondo, el mercado, por muchas cosas complejas que hagamos. Entonces, cuando nos metemos en una producción que no sabes muy bien qué va a pasar, no hay que pensar mucho, hay que hacerlo y ya está. Y por supuesto, y ahí entrar esa mentalidad de empresario, pero que arriesga, ¿no? O sea, saber que si consigues este dinero, luego tienes, hablando de lo de las ferias, pues bueno, pues es así, si me he metido en una producción increíble para esto, pues en la feria tal, pues igual llevo a este artista, ¿qué tal? O sea, piensas en cosas dentro de tu ADN, en lo que tú crees y todo esto. Si planificas dentro de los términos, dentro de confiando en la fuerza del arte, y trabajas, o sea, no, es que no... A mí es una lógica que no tiene que salir nada mal, pero hay que apostar, hay que apostar. Y luego te sienta muy bien, ¿eh? Tanto cuando va bien como cuando va mal. No, cuando va mal no. Sí, sí, también. No, es que además es totalmente necesario, es totalmente necesario. Y ahora no voy a contar 3 o 4 anécdotas que voy a contar de estar en la, de no saber llegar a fin de mes, que a los años esa fuerza, que no tienes aliento, de repente a los años aparece como fuerza absolutamente positiva, una energía absolutamente positiva y desbordante. En todo, ha pasado. Si estás siempre en esos canales, siempre va a ir bien. Y tú ya seguramente no eres colector, pero ¿compras arte? Sí. ¿Compras arte a colegas españoles, extranjeros, ambos? Pues mira... ¿Compras en subastas? No. Ah. Yo personalmente no compro en subastas, pero ¿vamos a abrir el melón subastas? No. Ya veré, depende cómo vayamos de tiempo. Eso es un melón. No, yo personalmente no compro en subastas. Pero sí, compras arte. Sí, compro arte y compro en galerías y compro arte español. Y compro en Arco siempre compro. Me puse hace unos años el comprar siempre en una galería de opening y suelo comprar alguna cosa más. Pero esto en los últimos años. Bien. Entonces te invitan... No voy a decir que estoy comprando. No, porque me resultaba... No lo sabía. O sea que... ¿Es verdad? Nunca te he comentado. No, por eso, pero me ha surgido... Claro, porque ese es mi lado personal, o sea, más personal. Claro. Y hay que hablar del 21%. Dejamos las subastas, pero el 21% de IVA, algo que ya clama al cielo, que ya es una reivindicación histórica. Tú tienes artistas que los compartes con galerías de otros sitios, donde no está ese 21% de IVA. Es decir, si yo quiero comprar el artista X y me voy, en vez de a la tuya, a la de Suiza, todos salimos perdiendo, ¿no? Bueno, yo no. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Sí, bueno, ¿Qué ocurre con eso? A ver, es una catetada tener el IVA al 21%. O sea, es que es así, es bajo esos términos. Es que, por supuesto, además es una competencia, se convierte en una competencia desleal forzosa. O sea, Italia ya tiene el IVA cultural, Portugal tiene el IVA cultural, Francia tiene el IVA cultural, Alemania tiene el IVA cultural, instados por Bruselas, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, aquí era el por qué. O sea, ¿por qué tenemos que tener un IVA cultural? O sea, pues porque la cultura es un derecho. O sea, lo hemos convertido en un derecho, el acceso a la cultura.
Y como tal, todo el comercio tiene que ir acorde a ese derecho. Y como tal, tiene que ir un IVA acorde a ese derecho. Eso por un lado. O sea, yo creo que debemos de hablar bajo esos términos. Y luego, además, si los países alrededor tuya y países donde se generan sinergias, colaboraciones con otros artistas, con los tuyos, etcétera, tienen un IVA diferente al tuyo, tan idiota el que tengamos este IVA, que es que, o sea, al final lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir como se debería de conseguir, pero es que va a caer, cada vez se nos va a sacar más los colores en Europa y al final va a caer sobre su propio peso. Pero ya está, o sea, y que afecta muchísimo, sí. Y lo de Arco es que es ridículo, ¿no? Yo comparto un artista español con una galería portuguesa, que además es amigo mío y estamos pegados en Arco. Lo está vendiendo, o sea, matemáticamente, pues a un 16% de ventaja. Tampoco es que sea más barato, sino, pero claro, creo que Portugal se ha bajado al 6, ¿no? 6 o 5, y nosotros estamos a 21. ¿Pero crees que se consigue? Sí, se va a conseguir seguro. ¿Con este gobierno? No lo sé. Tanto no sé. Pero sé que Pero es la primera persona que ha dicho sí, lo vamos a conseguir. Es que entonces, por eso... Sí. Bueno. Bien. Bueno, yo quería ver si alguien tiene algo que preguntar antes de seguir atracando a mano armada a Pedro Maisterra. Pues yo tengo todavía aquí preparado, pero... Ya, ¿hemos hablado una hora ya? No. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me está gustando muchísimo la conversación, pues la veo muy cercana, pero yo también te voy a atracar un poco. Me dedico a los seguros, soy perito de arte y mi experiencia, un 70, 80, incluso 90% de las veces no me facilitan información sobre precios. Y en realidad yo quiero ayudar tanto al asegurado como al perjudicado, como a la compañía, como al broker, me da igual. Y más que nada porque yo creo que sois vosotros los que sabéis perfectamente la cotización. O sea, los precios los manejáis vosotros, porque puedo estar moviéndome en ArtPrice, preguntando a amigos de casas de subastas, a colegas, a artistas, pero la realidad es que a fecha de siniestro vosotros sois los que tenéis esa información y súper privada y mucho secretismo. Bien. A ver, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Qué por qué? Pero lo que pasa... Bueno, te quería hacer una pregunta antes de contestar. O sea, ¿qué es en qué contexto preguntas? O sea, estás hablando de tú como profesional que necesitas acceso a los precios. Por ejemplo, en siniestros en los que una obra de arte se ha visto afectada y a lo mejor hay pérdida total, se ha perdido la obra. Y en la póliza, pues no estaba valor pactado o valor convenido. Hay que definirlo. Tiene ahí un tope en la póliza, pero hay que definir ese valor. O muchas veces ocurre que a lo mejor está dañada, pero hay que restaurarla, se puede restaurar, pero va a tener una depreciación, pero una depreciación en función del valor que tiene la obra. Entonces, esa es mi problemática y muchas veces es que me encuentro con el problema de hacer fórmulas, de ver el tamaño, de la técnica, la época, miles de cosas, pero la realidad es que vosotros sois los que... Pero es una obra, esa obra dañada de la que hablas, ¿el propietario de esa obra es una galería? No, suelen ser coleccionistas y muchas veces ocurre que no tienen la factura, no tienen el recibo y no tengo nada de información. Coleccionistas de los de antes, claro. Sí. Cuando no había recibo ni factura. Sí, claro, pero eso ya es un mundo anterior. Es que creo, de alguna forma creo que eres víctima aún de ese mundo anterior, de ese mundo donde no había papeles. Así de claro. Ahora ya eso ha cambiado muchísimo.
Pero me ha ocurrido de llamar a una galería y que ellos me pidieran dinero, o sea, decirme, vale, yo te voy a dar el precio de este artista, pero son 50 euros por la consulta que me estás haciendo, porque te estoy haciendo tu trabajo. Joder. Y me quedé así un poco ¿No diciendo, habrás bueno, sido pues, tú, no Pedro? Pues Ostras, no tengo tanta imaginación. podría contar muchísimas historias, por joder. eso ahora al tenerte aquí cerca digo, bueno, voy a Ostras, aprovechar. Qué crack, ¿no? Ese que Sí, te sí. quería cobrar 50 euros. La primera vez que lo oigo me parece alucinante. A ver, intentando responder de una forma general, no particular, para que lo entendamos todos. Lo del secretismo de los precios y tal, es verdad. Esto pasaba por muchísimos motivos, pero ahora yo creo que pasa muchísimo menos. Pasa muchísimo menos porque precisamente el acceso a la información y a través de plataformas de información es tal que si aún queriendo ser opaco o que, bueno, que por muchos motivos quieras mantener un secreto y tal, te va a perjudicar. Ahora te va a perjudicar segurísimo. Ahora lo que menos te va a perjudicar es la transparencia. O sea, ser transparente. Es que además, claro, estamos hablando, el no publicar, el no decir precios, ¿qué sentido tiene eso? O sea, es decir, yo sé, sé que pasaba antes y pasaba por muchos motivos también relacionados a que no hubiera los papeles que estás buscando. Pero ahora que creo que las cosas se hacen infinitamente mejor que antes, la galería que no diga los precios o dé la información, esa información que sí la da cuando se hace público, no le veo ningún sentido. Ya, yo eso intento explicar, y más que nada porque es para mi informe, que además va a ser confidencial. Yo solamente lo quiero pues para la compañía de seguros, no voy a... Pero bueno, no sé. Otra cosa que y además no es tontería, las galerías estamos muy atomizadas. O sea, la gente se piensa que una galería es Pace, Hauser & Wirth, eso no son galerías. No sé lo que son, pero no son galerías. O sea, las galerías, el 99% de las galerías en el mundo somos pequeños negocios, muy pequeños, con equipos muy pequeños. A veces esa desinformación es simplemente que no se llega. Y con todo el respeto, o sea, si una galería recibe un email de una compañía de seguros que no conoce, que le pide un precio, ya te digo que con los equipos pequeños que tenemos, no va a ser lo más urgente. ¿Ni por 50 euros? Claro, de ahí los 50 euros, claro. O sea, claro, joder, pero un crack. Luego me dices quién es, para felicitarle. Pero en petit comité, sí que no. Sí. Sí, pero de todas maneras yo creo que estoy muy de acuerdo con Muchas Pedro, gracias. que ya hay incluso app que metes el nombre del artista y te da una estimación bastante Sí que es cierto, concreta. como seguros, es una locura este tema sobre todo cuando hay como dos mercados, ¿no? O sea, las subastas y el mercado primario. A veces no la hay, pero a veces es Sí. increíblemente. ¿Y eso cómo lo lleváis? Has dicho tú lo de la subasta, yo la había aparcado, pero has abierto el melón, porque es cierto que tú puedes llevar a un artista y ver que una obra con unas características parecidas, pues se encuentra en subasta. Siempre hay que pujar, quiero decir que no es un precio final, pero eso es complicado también. Es complicado, pero aunque suene, pues vuelvo a decir, o sea, naif, o que suene a que estoy esquivando tu pregunta, a mí lo que me ha resultado es creer en mi trabajo, creer y conocer el trabajo. O sea, ¿qué herramientas tiene uno para competir? No competir con las subastas, competir en general, porque no solo son las subastas, Ya. es todo. Pues el conocer, o sea, el conocer no es el que tengas memorizado un ensayo de Carlos Serrayer sobre Campano, sino el conocer es piel, o sea, es saber, es saber que el Campano que tienes entre manos es bueno y nadie
te puede decir lo contrario. Y se produce, hay magia, porque, claro, el tema del lenguaje, o sea, el arte, o sea, es frágil por lo visual, pero también es fuerte por lo visual. Muchas veces no hace falta articular palabras. Cuando estás delante de una pieza y dices el precio, si sabes desde ese conocimiento que te estoy diciendo y eres honesto, el precio que vas a dar es el precio que se va a entender. Y la otra persona, si ha hecho sus deberes como coleccionista, porque aquí sí que estoy hablando de coleccionista, se va a entender. O sea, y ese precio se va a convertir en un elemento narrativo más de la obra. Yo el precio lo veo totalmente intrínseco a la obra. Y ese match se produce, o sea, y no se discute mucho más. Aunque haya campanos que se vendan en no sé dónde. Ese campano no, que está enfrente nuestra. Y yo no he tenido ningún problema, ninguna discusión sobre esto, en serio, ¿eh? A ver, sí que, joder, ostras, los artistas españoles en subastas están fatal, están cual, y tal. Eso sí, en genérico, pero cuando expongo ese campano no se habla de nada más que de ese campano. O sea, por poner un ejemplo. Y para llegar a tener ese campano tiene que pasar muchísimas cosas. Pues desde los 15 años tiene que pasar cosas. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas. Yo quería hacer una pregunta que es una doble pregunta, ¿no? Pedro, y es, por un lado, en artistas que no están consolidados, ¿cómo los galeristas sois capaces de fijar el precio de la obra? ¿Sabes? Eso por un lado. Y por el otro, ¿hasta qué punto el márchamo de una galería también influye en el precio de la obra del artista? O sea, que ese mismo artista, sobre todo los que no están muy consolidados, ¿no?, o históricos, ¿no?, el trabajar con una galería u otra influye en el precio de la obra de ese artista. Sí, a ver, es complicado también responder esta pregunta porque también tiene que ver mucho con lo que he dicho antes de esa homogeneización del arte, la complacencia y todo esto. Cuando homogeneizas las cosas o todo parece parecido, luego te es más fácil hacer esto, ¿no? Es decir, artista lo ha fichado no sé quién, por lo tanto vale esto. O sea, todo este tema, estos saltos económicos y todo esto, sobre todo se pueden hacer en un contexto de pseudoarte. O sea, para mí, que es lo que está imperando ahora. O sea, lo que impera es lo pseudo. O esa mal llamada, esa sobreinteligencia en el arte, ¿no? O sea, ese arte que se necesita sobreexplicarlo para hacerlo como bueno. Bueno, eso a mí me huele más a diseño que arte. Entonces, hablando más de producto. En esos canales, todo sí a lo que has dicho. Si eres marca tal, va a valer más, para tal, cual. Si te quieres salir de ahí, y hablamos de galerías que se dedican al arte, ¿verdad?, de tal, todo lo que estamos hablando, esa subida de precio tiene que ser orgánica, aunque suene cliché, o sea, tiene que ir acorde al camino que vas marchando. ¿Cuáles esas primeras valoraciones que haces con un artista joven? Bueno, pues ahí hay indicadores, como en todos los sectores. O sea, uno de los grandes indicadores, o sea, ¿por qué el arte es caro? O sea, en líneas generales. O sea, porque puede ser dentro, si te metes en esto, luego hay arte mucho más barato, puedes conseguir ahora piezas increíbles a precios increíbles, pero en líneas generales pues hay un precio, ¿no? ¿Por qué? Porque también la industria del arte, para que se mantenga, es carísima. Por eso hay que reivindicar los precios de galería y no los de subasta. Los precios de subasta, como el arte no está regulado, las subastas son negocios legales. Pero en otros sectores las subastas no serían negocios legales. Sería un mercado paralelo. Y aquí lo dejamos. Y volvemos al tema, que los precios que hay que tener son precios
que hagan que la industria del arte florezca, que la industria esté bien. O sea, los gastos que tiene una galería es que ni os imagináis los que son, o sea, son increíbles. Entonces, yo tengo que afrontar esos gastos. Yo no puedo poner las obras a 200 euros, aunque quisiera. Si las pongo a 200 euros, cerraré. Entonces, ahí hay un primer estadio que es muy computable, que es muy fácil de poner. O sea, hay unos mínimos. El otro día estaba hablando con una persona del arte y todo esto, pero que no puede obviar esas horquillas económicas, ¿no? Entonces, pensando en un artista que igual iban a fichar y todo esto, claro, ¿cuál era la criba? Es decir, Pedro, artistas que su precio sea menor de 50.000 euros, es difícil que los llevemos. ¿Pero por qué? ¿Es una elitista? ¿Es un no sé qué? ¿Va en contra del arte? No, es que tiene el negocio, o sea, la escala, la estructura es tan potente que no puede llevar artistas que cuesten menos. Si a mí me preguntas, claro, está en Londres. Yo si estuviera en Londres no sé lo que estaría haciendo. Es que igual no tendría una galería en Londres. O sea, yo la suerte que tengo es que tengo una galería en Madrid. Y no me tengo que poner esas historias. Y yo, de momento, puedo escoger artistas que sé que por mucho que les venda, durante años van a ser deficitarios por los gastos que tengo que afrontar. Pero no son radicalmente deficitarios, sino que tengo otros recursos para compensar. Pero cuando ya estás en centros como Londres, como París, como Nueva York, donde la competencia es brutal y los gastos son Londres, 50 empleados, 40 millones de facturación anual, y ha cerrado, o sea, que ha habido el gobierno británico y le ha chapado la galería. Esto ha salido público. Y una galería que vende 30 y tantos, o sea, en vez de vender 42, 43, estuvo durante 3 o 4 años vendiendo 37. Y te vas al carajo, porque el margen el margen de beneficio es poquísimo. En esas galerías suele ser un 7, un 6, un 5% de beneficio. Entonces están, aunque parezca que son portaaviones, están justos. Entonces esas galerías no se pueden permitir llevar artistas de 10.000 euros. No pueden. Y aparte también por el cliente, si ponte que tienes un artista, te va muy bien, lo llevas a ferias, te sigue yendo bien, lo compran instituciones, sigue yendo bien, y dice, bueno, ahora es el momento de subir. Pero claro, me imagino que de una manera paulatina, orgánica, porque si no, no va a querer a lo mejor un amante del arte comprar, ya no lo llamo coleccionista, un amante del arte comprar eso, un coleccionista. Bueno, también tienes que saber, a ver, o sea, lo bueno del arte es que siempre va a estar ahí. Entonces, evidentemente, si un artista tiene que responder al mercado, yo ya tengo artistas que ya no llegamos incluso a coleccionistas o a compradores que antes sí llegamos, pero tengo otros que sí. O sea, hay que verlo así, por un lado. Y joder, iba a decir una cosa que ahora... Venga. Ahora, no, que ahora no me acuerdo lo que era. Pero bueno, el tema de establecer, sí. El tema de los precios, o sea, yo en líneas generales somos prudentes, o sea, yo diría que hay que ser prudente, porque ese tema de subir por la demanda, yo me atrevo a decir que nunca hemos subido por la demanda. Es peligrosísimo eso, hacer eso. Porque después no puedes ir hacia abajo. En teoría no. En teoría no, porque eso diría mucho también. En teoría, o sea, no puedes ir hacia abajo, claro. También, a ver, si nosotros fuéramos también prudentes con los precios o reflexionáramos sobre los precios, también yo creo que tendría unas consecuencias también positivas a la hora del tema de las subastas. O sea, creo que uno de los motivos también de que haya ese
gran desnivel, ¿no? O sea, ese gran desfase entre subasta y galerías en ciertos artistas, no en todos. Está bien porque en el galerismo hubo momentos donde se vendía como si no hubiera mañana, y eso provocó mucha bulimia, ¿no? Mucha bulimia a la hora de comprar, y estos almacenes pues acuden a los sitios donde no hay que acudir y de la forma que no hay que acudir, y se producen ese tipo de... Sí, de desigualdad, de desequilibrio. ¿Había por ahí alguien que quería preguntar? Uy, ¿cuántos? Hola Pedro, nos conocemos hace muchos años en una relación museo-galerismo, y sí me gustaría que compartieras con la audiencia y demás cómo ves tú que la programación de determinados museos referentes, no vamos a nombrar ninguno, puede influir en la incorporación de determinados artistas en el ámbito o en el ecosistema galerístico. Espera, repite el último, perdona. A ver, ¿cómo puede influir? O sea, la relación galería-museo es evidente. Has comentado antes Sí. que tu prototipo de collector favorito es el ocasional, pero sabemos todos que determinados museos son los se convierten en los favoritos, lógicamente, ¿no?, del galerismo en nuestro contexto. Pero mi pregunta no va por ahí, va al contrario, es decir, ¿hasta qué punto un museo referente en arte contemporáneo puede influir en determinados galeristas a la hora de la programación de un museo referente hace que efectivamente se incorporen algunos autores frente a otros y cambie ese ecosistema? Pues sí, mucho. Pero eso también, claro, es una pregunta que también hay que contestarla. Para contestarla bien, o sea, necesitaríamos tiempo, porque hay que contestarla dentro también qué ha pasado en los últimos... Claro, porque esto es muy reciente. O sea, el Museo de Arte Contemporáneo más antiguo no tiene 100 años. Esto es de ayer. Entonces, sí que ha habido un gran cambio. Antes la línea donde operaba la galería y el coleccionista privado era muy clara y era muy así: galería, coleccionista privado. Y luego está el museo. Ahora todo está muy entremezclado, muchísimo, y es por el mercado, etc. Entonces, antes la experimentación, esas primeras exposiciones de un artista de 28 años, era imposible esperarlas en un museo. Cuando digo antes, por lo menos antes de los 80. Bueno, en el caso español, bueno, en los 80 no teníamos museo, o sea, ¿no?, de arte contemporáneo, o por lo menos de la escala de la sede de Reina Sofía, pero sí que teníamos otras salas que sí eran privadas, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, la Fundación Marc, en cierta medida, o sea, en Madrid desde el año 74, operó como una galería. Hubo primerísimas exposiciones de artistas internacionales, donde fue fundamental para los artistas jóvenes, sobre todo pintores, que en esa época estaban empezando, ¿no? Joder, pues eso, los Campano, los Albacete, los Broto, iban a la Fundación Marc a ver esas primeras exposiciones de Robert Mordewell o de Mondrian. Todo eso es antes de la Reina Sofía. Pero bueno, la pregunta, el tema es que cuando el mercado está como está, y estamos en el tema del espectáculo y el tema, bueno, lo que comentaba antes, que todo se parezca, que se convierte en mercancía y tal, las marcas tienen muchísimo peso. Entonces, muchas veces, y todos estamos tentados, el galerista deja de hacer galerismo. Entonces, yo cuando me fijo en un artista, o el museo deja de hacer de museo. Entonces, cuando yo me fijo de un artista de 27 años en un museo que yo no conocía, digo, ostras, esto es como el mundo al revés, ¿no? Estoy yo aquí, la institución me está diciendo a mí tal, cuando debía ser al revés, ¿no? Cuando yo tengo la mochila mucho más ligera, yo tengo que ser mucho más rápido que la institución. Y esto antes era así, hasta relativamente poco. Y luego, al revés, ¿cuántos comisarios de museo van a las galerías a conocer artistas? O sea, muchísimos.
muchísimos. O sea, es el contexto. Pero sí, ahora hay galerías que pueden construir su programa atentos a lo que está pasando en la institución, por ejemplo. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, entre la relación de un galerista con un artista tal vez no tan consolidado, cuando ha hecho ya una primera exhibición, ¿de alguna forma puede el galerista influenciar, no tanto en el proceso creativo, sino en las expectativas del artista? Cuando se habla mucho de mercado del arte y de lo que es vendible, me refiero a eso, ¿no?, de lo que se ha hablado. O sea, si el galerista puede influenciar al artista, sin duda. Sin duda. A ver, yo creo que como en todos los sectores, depende de la motivación de cada uno. No solo del galerista, también del artista. O sea, hay artistas que no son vocacionales, que incluso consiguen gran renombre y son gente que sin más se han metido a esto por lucro, que lo que quiere es fama y dinero. Y bueno, y es legal, o sea, todo muy bien. Yo creo que no solo pasa. La imagen del galerista un poco así es la que solemos tener, ¿no? Pero yo creo que pueden ser todos los agentes del arte, pueden actuar bien o mal. O sea, el galerista puede influenciar mucho en el sentido que usted habla, a mí para mal. Creo que eso es encorsetar al artista. Creo que el diálogo consigue lo que puede conseguir eso, pero bien, y por lo tanto que sea más prolongado, porque ese tipo de estrategias al final es a corto plazo. O para que no sean a corto plazo tienes que alimentar al monstruo continuamente. En el fondo estamos hablando de tendencias, porque cuando tú dices lo que tiene que hacer y el otro se doblega, los culpables son los dos, el que dice y el que se doblega. Y a veces viceversa, ¿eh? O sea, hay galeristas totalmente doblegados, de repente tienen 15 artistas y está doblegado por un artista de la galería que lo tiene, vamos, o sea, hay en ambos lados. Cuando eso sucede puedes tener éxito, pero para mantenerlo tienes que estar constantemente en estrés y en atención a elementos que no tienen que ver con el arte. ¿Por qué? Porque has creado una tendencia. Lo mejor, y que invito yo a todo el mundo, a ver, exponer buen arte y buenas obras, y ya te olvidas de estar alimentando al monstruo. O sea, porque ya vienen alimentadas las obras. Hola, buenas. Bueno, yo te quería preguntar cómo gestionas si hay dos coleccionistas interesados en una obra de arte, en una misma obra de arte, y qué porcentaje te llevas en la venta de la obra. Gracias. Muy bien. ¿Qué porcentaje me llevo cuando ocurre eso? Son dos preguntas diferentes. Si unimos sería interesante, ¿eh? ¿Cuánto cobro si hago que uno no se quede la obra y el otro sí? Eso sería mucho más interesante, créeme. Y seguro que ha pasado. A mí no, pero seguro que ha pasado. ¿Cuánto suele cobrar una galería? Depende de qué tipo. Claro, es que este es un tema ya que esto ya es de curso, ¿no? De vernos todas las semanas para decir, o sea, qué se dedica una galería y qué tipos de galerías hay. En mi caso, yo, aunque lleve legados, yo no trabajo el segundo mercado, aunque lleve legados, porque precisamente al llevar el legado del artista me permite tratarlo como si fuera primer mercado. Y bien, eso me podría extender más, pero bueno.
Una galería como la mía, de primer mercado, en general te llevas un 50%. En general. Pero siempre hay casos particulares. ¿Quién ha dicho mucho? Depende. He escuchado, es mucho y no es mucho, las dos cosas. O sea, Depende. que A ver, yo creo es lo que tiene que ser, pero porque si, en líneas generales la gente que no conoce el negocio piensa que es mucho, piensa que es muchísimo, porque lo comparan con otros negocios. O sea, márgenes de 50%, ¿en qué sectores te llevas? O sea, son márgenes altos. Para mí me parece más que razonable por la gran inversión que hacemos. Es que invertimos mucho y sobre todo la inversión que hacemos no es segura. O sea, es muy de riesgo. Entonces, claro, el porcentaje tiene que ser... Y luego es de compromiso. Claro, tú tienes ese margen porque tienes un grupo de artistas. No trabajas con 2.000. O sea, yo no soy Arsi. O sea, no soy un supermercado del arte. Claro, Arsi, ¿qué porcentaje se lleva? Mínimos. ¿Por qué? Porque es volumen. En nuestro caso, no es así. O sea, trabajamos con un número de artistas reducidísimo. O sea, la venta como tal se produce poco, comparativamente. O sea, no hay volumen, hay compromiso. Es muy parecido, yo creo, al trabajo del editor de verdad, que también se lleva márgenes fuertes por eso. Sí, no sé. Hola, muchísimas gracias, me está encantando la entrevista y gracias por tus respuestas tan genuinas, me encanta. Y quería preguntarte, solo una pregunta práctica, si queremos que el arte no sea solo para un público elitista el que lo pueda comprar y queremos que un público a lo mejor de clase media pueda acceder a la compra de arte, simplemente qué métodos de compra se ofrecen a este tipo de cliente. Por ejemplo, el que va a Arco y quiere comprarse su primera obra de arte o compra una obra de arte al año, me imagino que no tiene todo el dinero para pagarlo en ese momento, ¿no? Y suele ser un tipo de cliente que pide métodos de pago, ¿no? ¿Y cómo se realiza esta operación o qué se le ofrece a este tipo de cliente? Bueno, los métodos de pago, por lo menos en el mundo del arte, no tiene por qué ver con el dinero que tengas. O sea, hay de todo. Yo tengo clientes que pagan a plazos y que son coleccionistas que llevan 40 años coleccionando. Claro, y además suele ser, cuanto más coleccionista, luego también es un tema de cabeza, de carácter. Hay coleccionistas que están cómodos con el tema de la financiación y hay coleccionistas que no, por forma de ser. O sea, y eso ya entra cómo eres tú como consumidor. Es alucinante, aunque parezca que no, este tema de cuando vamos a consumir, una de las formas que todos de aquí nos vamos a parecer más es cuando vamos a una tienda a consumir. De repente eres muy predecible. O sea, eres un consumidor y tienes los tics de consumidor, te entra la ansia de consumidor, te entra tal, si te dicen, si te sonríen, tú actúas para tal, si te ponen cara de pedo, te vas hacia atrás. Somos todos iguales como consumidores, somos muy predecibles. Entonces el mundo del arte también pasa. Y ahí entra ya tus manías y tu forma de ser a la hora de consumir. Entonces el tema de plazos, no plazos, en especie, no especie, bueno, sí, te cuento historias, vamos, de todo. O sea, yo creo que tiene que ver mucho cómo es la persona más que el dinero, fíjate, o sea, más que el dinero. Y por supuesto, claro que hay este tema de al joven comprador hay que ayudarle de alguna forma, pero yo creo que la mejor ayuda, incluso en una feria, yo no diría que me fuera a comprar a mí. Yo le hubiera dicho,
me tenías que haber comprado en el 2007, en el 2008, en el 2009. O esos son los jóvenes compradores que me compraban. Un joven comprador tiene que ir a una galería joven. Además, lo bueno de comprar arte joven a una galería joven es que vas a tener una relación con tu igual y te lo vas a pasar muy bien. Y el tema que a una galería joven le compras una obra de 1.000 euros es que le haces el día. O sea, yo sé lo que es eso. O sea, le haces el día. O sea, viven al límite. Las galerías jóvenes de verdad viven al límite. Y esas son las que hay que apoyar. Y ahí, grandes coleccionistas que tenemos ahora se forjaron de esa forma. Esa relación que se produce entre galerista joven y comprador en ese momento, que se convierte en coleccionista 40 años después, 50 años después, eso es increíble. Y eso es lo que luego va a los museos. Porque no hay que olvidar, ¿no? Los museos viven de donaciones. ¿Quién dona? O sea, no dona cualquiera. O sea, cuantas más relaciones haya de este tipo, más donaciones habrá y mejor donaciones habrá. Y si encima el tema fiscal, que no solo es el IVA, sino el tema de las deducciones y tal, que aquí en España que no existe, nada, que pues no existe. eso ayudaría bastante también. Sí, hola, aquí. Sí, tenía curiosidad por saber si en el mundo vuestro, en algún país europeo, existe algún tipo de ayuda, digamos, por parte de lo público, al modo en el que se ayuda con mayor o menor porcentaje pues al cine, al teatro, a la ópera. Es decir, si en Europa existe algún país que vosotros estéis incluidos en un tipo de ayuda, pero cíclica, o sea, que esté anualmente o de una forma continua, no puntualmente. Tú dices una ayuda a nivel europeo si nos llega a nosotros, a las galerías españolas. Sí, o sea, si los ministerios de cultura de no importa qué país europeo, existe algún país en el que se incluya las ayudas a los galeristas como apoyo en un porcentaje menor o mayor a vosotros. Pues supongo que en todos. En la Unión Europea segurísimo que todos los países, como no podía ser de otra manera, o sea, somos una industria cultural, claro que hay ayudas. El tema no es hablar de ayuda, es decir, ¿cuánto es la ayuda? Y ahí yo creo que hay un tema que no, por ejemplo, la ayuda que da el Ministerio de Cultura a las galerías, mi forma de ver es escasísima. Pero ¿por qué es escasa? Yo creo que uno de los motivos de que sea escasa es tan sencillamente, habrá otros, y más complejos, y creo que podemos hablar de algo injusto, ¿no? Que atenta de la misma forma que hemos hablado del IVA, ¿no? al derecho al acceso a la cultura. Pero otro es la desinformación. Muchas veces yo creo que recibes menos ayuda de las que tienes que recibir porque las personas que dan la ayuda no saben a qué te dedicas. O sea, yo me he cruzado con muchísimos políticos y gente del Ministerio y Ministerio de Cultura y tal, que están en el mundo del arte, que no tienen ni idea de lo que es una galería. ¿De quién es la culpa? ¿De ellos? Hombre, yo, si quiero ser complaciente conmigo mismo y dormir bien, puedo decir que es de ellos. Pero sería poco inteligente por mi parte. O sea, lo que tengo que decir es autocrítica. ¿Qué está haciendo mi gremio? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa persona realmente me conozca? O sea, realmente sepa lo que hacen las galerías. Entonces, yo creo que por el dinero que da el Ministerio de Cultura, que la ayuda que recibimos las galerías, hasta lo que sé yo, digo el Ministerio de Cultura, luego hay regiones, por ejemplo, Cataluña dota muchísimo a las galerías catalanas, pero eso ya son administraciones regionales. El Ministerio de Cultura, que sepa yo, de ayuda directa a las galerías, es un programa más amplio que las galerías, es la promoción del arte español fuera. O sea, que no es una ayuda que diga a las galerías, sino yo al ser galerista, si hago una feria, porque la única forma, reduce además mi trabajo, ¿no? Para el Ministerio de Cultura, la única forma que yo puedo promocionar fuera a un artista es a través de una feria, o la única forma acreditable.
cuando lo promocionó de 400.000 formas, ¿no? Pero eso también es normal, ¿no? Que yo sepa, esa es la única ayuda que recibe a nivel estatal que reciben las galerías. O sea, entonces, para tener esa ayuda, primero tienes que estar en una feria. Y la ayuda que te dan es acorde a la importancia, a la supuesta importancia de esa feria. Cuanto mejor la feria, más ayuda te dan. Pero es muy escasa. Claro, pero más caro será el stand, más caro será los... No, por eso digo, es que proporcionalmente, es que por eso digo que yo pienso que no hemos explicado o que no sabemos cómo crear ese espacio de serenidad suficiente para que cale realmente lo que necesitamos acorde a lo que ponemos. O sea, porque la ayuda, para dar ese ejemplo, la ayuda que da el Estado para esa feria en concreto, pues puede suponer... A ver... Bueno, lo voy a decir. Ahora yo hace 3 o 4 años, no, o hace 5 años, ya no pedimos la ayuda del Ministerio. Y no la pedimos por ese motivo, por un tema ético. Pero eso es otro cantar. Lo digo porque igual el dato que doy no corresponde a lo de este año, pero más o menos será parecido. Por ejemplo, Art Basel Miami, nuestro último stand de Art Basel Miami, el coste de todo, no del stand, sino de todo, han sido unos 130.000 euros. Por lo menos, a cuando aplicábamos la ayuda,